no son de las familias. Cuidado con eso. O sea, en el fondo están diciendo que los niños no son propiedad de las familias. Fondo Monetario Internacional y los fondos que promueven y las políticas, porque ellos presionan a los países para que aprueben legislaciones, y si no, afectan su economía. Es sumamente importante esto. Por eso es que sabemos que los del gobierno están atrapados de alguna manera, pero no lo justificamos. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, ellos a través de la educación quieren imponer la educación sexual integral, como pasa en Argentina, o la educación en sexualidad, afectiva y género, que están implementando acá en Chile. Y la UNICEF, que últimamente se dedica también a que los niños que ayudan, también de paso los hipersexualiza. Esto es gravísimo. Algunas de las empresas que apoyan la ideología de género, de alguna manera, con políticas, con recursos, con propaganda, eso es solo un ejemplo, porque hay una cantidad enorme de empresas que se dedican a esto en el mundo. Entonces, yo estaría toda la mañana seguramente dejándole caer ahí loquitos de empresas. Les tengo que hablar de historia. Yo no comulgo con la política de este mundo, porque yo espero el reino eterno del Señor. No obstante, sí tenemos que saber lo que pasa en el mundo. Tenemos que hablar de historia. Hay un fracaso de un modelo llamado comunismo o socialismo como modelo de gobierno. Y esto ocurre en el año 1989, con la caída del muro de Berlín. Allí queda en evidencia de que el sistema comunista socialista es un fracaso, quiebra. Luego la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, venía en decadencia hace tiempo. Y Fidel Castro se preocupa. ¿Por qué? Porque se iban a acabar los fondos. Rusia era el gran pulmón financiero para poder propagar la ideología por el mundo. Pero se estaban acabando los dineros porque Rusia venía en decadencia, en una crisis terrible, provocada por estas ideologías. Entonces se arma esto, un foro de Sao Paulo, el foro de encuentro partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, que se hace en Sao Paulo, y allí pasa algo, allí nace una nueva izquierda, que no tiene que ver con la izquierda económica, no tiene que ver con la lucha de clases, no tiene que ver con el opresor rico capitalista y el obrero oprimido proletario, no tiene que ver con eso. Ahora tiene que ver con otra cosa. Se reformularon porque ellos vieron que su modelo venía en decadencia, entonces tuvieron que replantearlo. Pero esto no lo dice nadie, ¿eh? Nadie nos cuenta esto. Todos digamos que ellos lo saben, pero nosotros no lo dicen, y nosotros creemos de que todavía tiene que ver con lo antiguo, y eso no es así. ¿Quiénes componen hoy este foro? Feministas, defensores de los derechos humanos, indigenistas, ambientalistas, colectivos de abogados, frentes revolucionarios terroristas como el ELN, el M19, la misma FARC, animalistas, etc. Todo esto ahora son los grupos débiles, oprimidos por su respectivo opresor. Es decir, ahora cada uno de estos grupos de personas, respecto a lo que piensan, dicen, soy oprimido porque pienso de esta manera. ¿Se fijan? Ya no tiene que ver con el dinero. Ahora tiene que ver con las ideas. Es decir, en estos grupos débiles, ahora cada uno como tiene su propio opresor, y todos ellos conforman un gran conglomerado que se le denomina hoy la nueva izquierda. Hablando un poco de feminismo radical, el feminismo en su minuto buscó cosas bastante coherentes, muy saludables, como por ejemplo que la mujer tuviera derecho y acceso al voto, que la mujer pudiera participar libremente en política, la igualdad de la ley, que la mujer pudiese acceder a estudiar, que no podía. Todas estas cosas son bastante razonables y hoy día las celebramos. No obstante, el feminismo radical lo que busca es eliminar al hombre, es eliminar el modelo heteropatriarcal, capitalista, opresor. ¿Se fija el lenguaje que usé? Que es el lenguaje que ellas usan, que es un lenguaje de izquierda renovado, por supuesto. Qué importante es que sepamos lo que está detrás. Por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos es un movimiento, un referente al respecto de esto. ¿Y de qué hablan ellos? Ellas hablan de la violencia contra la mujer, no más femicidios. Cuando muere una mujer por manos de un hombre, en todos los medios aparece y lo repiten y lo promueven y lo dicen, etc. Entonces nosotros creemos de que hay una amenaza grande. Están muriendo muchas mujeres por manos de hombres. Y las mujeres dicen, mueren por el solo hecho de ser mujeres. Lo cual también es mentira. Pero
¿Sabe usted que mueren mucho más hombres que mujeres? Por manos de hombres, de hecho. Eso no lo cuentan. De hecho, la estadística de los hombres no aparece en ninguna parte, es desconocida. ¿Por qué? Porque hay un sesgo comunicacional. Qué importante es saber entonces lo que vimos anteriormente, que los medios de comunicación comunican lo que quieren respecto de una agenda. Esta es la marcha estudiantil, como le llamaron en su minuto, y con eslogan como esto: macho no se nace, la educación chilena lo hace, aludiendo a que el hombre se puede construir culturalmente. Una educación no sexista igual a no más machos ni fascistas. Si alguien me dice que el feminismo no es un movimiento político, está equivocado. Está equivocado, definitivamente. Por ejemplo, esta ideóloga de género, en su libro El segundo sexo, escrito en el año 1949. Hace harto rato que lo escribió. Pero esta frase queda allí: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Cuál es el objetivo de esta construcción? Dice que la mujer se construye, que la mujer no nace, sino que se llega a construir socialmente. O por ejemplo, este tipo de cosas y abusos, como las mujeres, estas feministas radicales, odian a los hombres. Entonces cuando les ha nacido un hombre, frases como esta empiezan a aparecer. ¡Qué terrible! Basta de machos, críalo marica. Es terrible. Es terrible porque aquí están dando pie para el abuso de niños. El abuso en sus pensamientos, sus pequeñas mentes, que todavía no están maduras, empiezan a ser confundidas por este tipo de mensajes. Algunos de los ideólogos que muchos no supieron en que terminó esta ideología: Karl Marx, autor del manifiesto comunista, o Engels, que traslada la lucha de clases a la familia y dice que allí es donde se originan las diferencias de clase. O Margaret Sanger, la fundadora de IPPF, la abortista más grande del planeta de la que hablamos. Pero ella parte iniciando esta abortista para eliminar la raza negra. Ella inicia toda esta vorágine de muerte para eliminar a los negros. ¿Se fijan? Pero hoy día, claro, se ha extendido a todos. Jean Monnet, el experimento fallido con los gemelos Reimer, en donde uno de los dos sufre un accidente cuando le están haciendo una operación y ellos amputan su miembro viril. Por lo tanto, fueron a donde este doctor, y este doctor les dijo: no se preocupen, el género es una construcción cultural, criémoslo como mujer. Lo criaron como mujer, y el niño no podía vivir como mujer, sentía que se odiaba por ser mujer. ¿Se fijan? Entonces, estos hermanos Reimer, al final de cuentas, después de varios años, después de dar su testimonio también, los dos se suicidan. Es tremendo el impacto que provocó. Pero esto no nos dicen los medios, esto no nos dicen en las universidades, no nos dicen en los colegios. Nos dicen que todo funciona perfecto, pero la realidad es otra. Shulamit Firestone, y ojo con el feminismo, Shulamit Firestone dice que en un mundo post-feminista las relaciones amorosas entre adultos y niños serían una realidad normalizada. Ojo con el feminismo. El feminismo lo que busca al final de cuentas es preparar el ambiente para la pedofilia. Es súper importante saberlo. Y Alfred Kinsey, que en su estudio, y usted lo puede buscar en la tabla 34 de su libro, donde abusa de una cantidad enorme de niños entre 5 meses y 14 años para determinar cuánto tiempo se demoraban en llegar al orgasmo. Esto es terrible, es abuso infantil, y él se dedicó a escribir esto. Busque la tabla 34, está ahí disponible. Y de hecho, los movimientos pro LGBT aquí en Chile se basan en él. El mismo Rolando Jiménez lo dice en un programa nacional, en Buen Chileno se llama. Entonces, ¿qué provoca todo este tipo de cosas? Provoca un conflicto irreconciliable entre hombres y mujeres. Que nos peleemos, que no formemos familias, que no tengamos hijos. Porque acuérdense que el diablo quiere matar. Y quiere matar a la humanidad, por supuesto. Pero ¿sabe? Cuando los hombres y las mujeres nos peleamos, entonces no hay matrimonios, entonces no hay hijos. Por eso promueven a los homosexuales, por eso promueven a los transexuales, porque ninguno de ellos aporta hijos. Y la élite global está interesada en que el número de gente en el planeta no crezca.
quieren que seamos menos. Quiero establecer una diferencia entre los activistas homosexuales y los homosexuales. Es necesario hacer esta aclaración porque hay gente que dice, ustedes son homofóbicos. Cuando usen palabras y apelativos contra usted, sepa que están tratando de descalificarle, para que usted no debata, para que usted no hable, no argumente, para que sus argumentos no sean válidos. Entonces, nosotros tenemos que saber que los homosexuales y los activistas homosexuales son distintos. Los activistas homosexuales son grupos políticos, pagados. Ellos son pagados. Ellos viven para hacer activismo político y se dedican a esto y lo financian desde afuera. Pero los homosexuales son personas que ni siquiera están, muchos de ellos, queriendo aprobar estas leyes. No les interesa. Muchos de ellos necesitan ayuda real y nosotros podemos prestarles ayuda real porque nosotros tenemos al Dios que todo lo puede. Amén. Por tanto, nosotros no tenemos que pensar de que esto es algo contra los homosexuales. No, no. Esto es algo que nosotros tenemos que ver de dónde proviene. Ellos son pagados. Por lo tanto, a nosotros nos quieren convencer de que ellos representan a los homosexuales. Pero en verdad, ellos nunca han sido elegidos democráticamente, por ejemplo, para que los representen. Entonces son un grupo impuesto. O, por ejemplo, el caso de Masha Gessen. Lucha por el matrimonio, dice así ella, que es periodista, lesbiana, activista, gay. Luchar por el matrimonio gay generalmente implica mentir sobre lo que vamos a hacer con el matrimonio cuando lo consigamos. Porque mentimos que la institución del matrimonio no va a cambiar. Y esa es una mentira. Ella lo reconoce. En el fondo, ¿qué está diciendo? Dice que luchar por el matrimonio implica mentir sobre lo que vamos a hacer con el matrimonio cuando lo consigamos. Es decir, los reales propósitos que hay detrás para el matrimonio homosexual no lo dicen, no lo cuentan. Y como no lo cuentan, nosotros creemos a veces y decimos, bueno, pero si ellos se van a casar, total, ¿qué importa? Si ellos se casan, ninguno de nosotros se va a andar casando. Pero el problema está en que cuando constituyen un nuevo tipo de familia, como la homosexual, entonces en los colegios se faculta para que se enseñen todos los contenidos educativos que sea pertinente. Por ejemplo, tiene propósitos educativos y también tiene propósitos de degradar el nivel de importancia del matrimonio. Porque ahora, si se pueden casar entonces hombre con hombre, mujeres con mujeres, cualquier matrimonio entonces es posible. Se fijan, no hay límite, porque ya se despega de algo fijo, que es la biología, de algo fijo, de algo establecido, que es el sexo. Fíjense que este versículo parece que el Señor lo hubiese escrito ayer ahí en la Escritura, ¿no? Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y las mujeres se enseñarán de él. Pueblo mío, lo que te guían te engañan, y tú eres en el curso de tus caminos. Parece ser que esta palabra fresca del Señor lo hubiese escrito recién ayer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Nosotros tenemos que poner atención a lo que dice la Escritura. La Escritura ya nos advierte acerca de todo esto. Nos dice lo que va a pasar. Y mire, le tengo que hablar del cambio climático. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con ideología de género? Tiene todo que ver. Le voy a explicar por qué. Ellos hablan del cambio climático con esa ecuación que está allí. Dicen que el CO2 o el dióxido de carbono es el principal agente contaminante que permite el cambio climático. Que le cambiaron el nombre, no sé si se fijó. Antes le decían calentamiento global. Hoy día le dicen cambio climático. ¿Sabe por qué? Porque el calentamiento global no lo pudieron soportar. Porque no era solamente calentamiento lo que ocurría en el planeta. Súper importante. Eso le llaman cambio climático. Personas, por la cantidad de servicios que utilizan, por la cantidad de energía que utiliza cada servicio y por la cantidad de dióxido de carbono que emite cada unidad de energía. Para hacer un poquito más simple la ecuación, a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de dióxido de carbono, es decir, menos personas, menos dióxido de carbono. Entonces Bill Gates, que es el que aparece en la fotito, hace un llamado para disminuir la población mundial, disminuir la tasa de crecimiento de la población mundial. A través de los servicios de salud pública, dice él. Eso lo dice él en su charla. A través de la salud reproductiva, que es el aborto, principalmente. Suena muy lindo, salud reproductiva. Y a través de las vacunas. Esto es lo que, de hecho, él trabaja en las vacunas, en su fundación. Por lo tanto, las amenazas que estamos viendo a través de lo que le expongo, la antinatalidad es un tema relevante para estos poderosos. A ellos les interesa que no exista más gente en el planeta, que no se agoten los recursos, porque ellos tienen una mentalidad humana.
No piensan como piensa el Señor. El Señor dice todo lo contrario: fructificad y multiplicaos. Pero ellos dicen, no. ¿Por qué? Porque está detrás ¿quién? Estas ideas diabólicas que colocan en sus mentes a través de venderse al poder del dinero. Entonces, ellos caen en este error de interpretación y creen que en el mundo va a quedar una crisis global por escasez de recursos y de agua, y etcétera, y por el cambio climático. La manipulación del lenguaje es algo fundamental. Ellos utilizan la estrategia de tomarse el lenguaje para que nosotros hablemos mal y luego de eso provoque los cambios culturales. Por ejemplo, nos decían que el sexo era hombre y mujer. Nos dijeron, no, use género, es lo mismo. Ok, es lo mismo. Y ahora resulta que hablar de género es hablar de los 112 géneros que propone aquel brillante de la ONU. Entonces nos obligan a jugar con sus reglas, a jugar en su territorio, con sus líneas, en su cancha. Qué importante es que sepamos dónde estamos. Matrimonio. Nadie dudaba de la palabra. Nos dijeron matrimonio homosexual. ¿Y para qué? Bueno, un añadido. Y ahora matrimonio igualitario, porque si no es igualitario, es desigual. Fíjense lo que nos llevan a hablar. Nos llevan a hablar en el terreno de ellos, como ellos quieren que hablemos. Fobia. Un trastorno psiquiátrico. Ahora nos dicen homofobia, transfobia. Yo uso como argumento muchas veces cuando me dicen esto: primero que todo, tú eres doctor, no puedes diagnosticarme homofobia. Eso a veces sí. Todas y todos, chilenas y chilenos, hermanos y hermanas. Esto no es necesario. La Real Academia Española habla de la economía del lenguaje, y cuando hablamos del género masculino, estamos involucrándolo a todos. ¿Listo? Es muy simple. ¿Ve? Que necesitamos nosotros economizar la lengua, no hablar tanto. Los y las estudiantes, porque estudiantas no sonaba muy bien. ¿Se fijan? Ellos van adaptando la manera de hablar, la manera de que nosotros miremos las cosas. La victimización, otra estrategia. Fíjese el caso de Nabila Rifo. Nabila Rifo fue expuesto por los matinales y todo el mundo se enteró de que había sido o sufrido violencia de género y un hombre les había sacado los ojos. A ver, nadie está de acuerdo con la violencia aquí. Pero el punto es que quieren establecer precedentes a través de casos reales de violencia, como el de Nabila Rifo. Afortunadamente, la justicia funcionó. Si no hubiese funcionado, olvídese, estarían peleando en ley Nabila Rifo, se lo aseguro. O el caso de Daniel Samuel, que sacó una ley, la ley de incitación al odio, que afortunadamente fue suavizada en el Congreso y ahora incluso hasta nos beneficia, pero en su minuto es una ley leonina, terrible, que fue enviada durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera. La dictadura militar, también los casos reales, ojo, reales, de sufrimiento de personas, son utilizados para modelar el pensamiento ahora, a través de la emoción. Es fundamental que sepamos que ellos utilizan todas estas herramientas. Ellos lo tienen como en su manual de acción. Y nosotros a veces no lo sabemos. Y nos pasa a veces como dice la palabra del Señor, que dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. Nosotros no seamos simples, seamos avisados. La manipulación de las encuestas, que también ocurrió acá en Chile. Miren lo que ocurrió con Trump. 67% de esa encuesta. Perdón, Hillary Clinton, 67% de la encuesta. ¿Quién ganó al final? Trump. O sea, la encuesta estaba modelando una manera de pensar de la gente. Ingeniería social. Esto lo utilizan todo el tiempo y a cada rato. Cuando todos se enteran de algo, parece que allí hay un procedimiento de ingeniería social. Repetición permanente en los medios. Le dan y lo repiten y lo repiten. Cuidado. Podemos estar siendo ahí influenciados de alguna manera. Es súper importante que estemos conscientes, por lo menos. La educación gratuita y de calidad ahora. ¿Quién no quiere estudiar gratis? ¡Qué rico! Todos queremos estudiar gratis. El problema es que nosotros no seamos simples. Porque querer algo gratis significa que a alguien le cuesta y alguien paga un precio. ¿Y sabe cuál es la estrategia detrás acá? Tomar el dominio de la educación. Que el Estado tomar el dominio completo de toda la educación. ¿Para qué? Para adoctrinar a todas las generaciones que vienen.